no hay tal sucesión apostólica. Los apóstoles dejan su testimonio ahí en las Escrituras, y lo que hay ahora puede haber apóstoles en el sentido de que son llamados a llevar de la palabra, pero no en el sentido apostólico de testigos fieles. ¿Os acordáis que cuando Judas faltó, qué hicieron los discípulos? Nombraron a otro. Bueno, en el libro de los Hechos, esto lo podemos ver en el capítulo 1. Dice, oraron al Señor y le dijo, tú que conoces todos los corazones, muestra y escoges uno de estos dos. Presentaron a Matías y a Barsabás. Dice, para que tome el oficio de este ministerio apostólico, del cual Judas, por transgresión, lo dejó. Y les echaron suertes y cayó la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles como testigos oculares de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, yo creo que el testimonio apostólico acabó con ellos. Bueno, no quiero tampoco así, pero así lo creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evitamos muchas formas que en estos días a veces tenemos. El apóstol tal, sean buenos hermanos, prefiero decir que sean el hermano tal, ¿verdad? La palabra es muy grande, el apóstol es una palabra demasiado grande, ¿verdad? Ese es mi punto particular, que creo que es así, ¿no? Pero nunca vamos a definir diciendo esto es así y nada más. Yo sí lo creo. Pero, al igual que los apóstoles, tú y yo, mi hermano, no en el mismo sentido de apóstol, pero hemos sido llamados. Hemos sido llamados. En Romanos 1:6 dice, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo. Tuvo que haber un momento en nuestra vida que Dios nos llamó a creer en Él, ¿verdad? Y es importante que este llamado significa algo más que decir, soy cristiano, y es algo más. Tuvo que haber un momento en nuestra vida en el cual vemos el cambio, pero el cambio nuestro a través de Él, por el Espíritu Santo, como contábamos antes. Cada uno de diferente forma ha podido ver al Señor Jesús, pero tuvo que haber un llamado. Yo tuve que decir, tuvo que haber no me acuerdo del día, no me acuerdo de la hora, pero yo sé que hubo un llamado en el cual ahí caí yo de rodillas y me sentí pecador y sentí la gracia y la misericordia de mi Señor Jesús y vine y lo acepté como mi Salvador. Ese se llama. Y fijaros que en ese llamado ha habido una acción, vinieron a Él. Igual a nosotros, hemos tenido que venir a Él. Nosotros físicamente no lo hemos visto, ¿verdad? Pero hemos creído. Y el Señor Jesús lo dijo, bienaventurados son aquellos que sin ver van a creer por la palabra nuestra. Pero tuvimos que venir a Él. Y hasta el venir a Él no es cosa nuestra. Fijaros que en Juan capítulo 15 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino más yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mandó. Y uno de los primeros frutos es que os améis unos a otros. Si vaya desobedientes y no nos amamos unos a otros, algo pasa a mí. ¿Por qué? Porque es lo primero. Es el primer fruto de que soy creyente, que amo a mi hermano con sus debilidades y con sus fuerzas. Porque el Señor dice, en estos seis conocidos, que nos améis unos a otros. O sea que no existe ningún servicio eficaz sin una relación personal con Jesucristo. No existe. O sea, entender, puede existir, pero que es falso. ¿Verdad? Una relación eficaz lleva fruto. Lleva fruto. Tiene que llevar fruto. Por eso el Señor puso el árbol. ¿Por qué? Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol, por sus frutos conocido, no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del tesoro de su corazón saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero aquel que ha estado con Jesús se le ve en su expresión, en su forma de hablar, que hemos estado con Jesús. Igual que los discípulos, cuando decían, por su acento, pensamos que estaban estado. Por su forma de hablar, por su forma de decir las cosas, estuvieron con Jesús. Lo importante
versículo 20, encontramos, te das cuenta que encuentra lo mismo, que dice, se agolpó de nuevo, ¿quién? La gente. Pero, de modo que ellos ni aún podían comer. Fijaros, no tenían tiempo y creo que ni espacio ni lugar en los cuales no podían comer. No tenían tiempo. Es tremendo. Luego encontramos esta situación que se repite en todo el relato. Y esto nos lleva a pensar la tremenda necesidad. Tenía que haber una necesidad tremenda en Galilea. Bueno, Isaías se había dicho que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y a ver quién dejaba? A Jesús de Galilea. ¿Quién lo iba a dejar si tenía una enfermedad o una hija que estaba paralítica o un padre ciego o qué sé yo? ¿Quién iba a dejar esa oportunidad? Andaban en sombra de valle, de muerte, pero vieron la luz. Y dejaron todo lo que tenían. ¿Para qué? Para ver a Jesús. Para recibir curación de Él. Para recibir palabra de Él. ¿Nos damos cuenta? Porque el Señor tenía era tremendo, ¿verdad? Ahora, aquí encontramos tres reacciones de las personas. Encontramos tres reacciones. La primera es la gente en necesidad. Acudían en masa a Él. Encontramos la familia de Jesús, que acude a Él, pero como diciendo, pero este muchacho se ha vuelto loco. Cuando lo oyeron los suyos, si tú combinas este versículo con el versículo 31, eran sus hermanos y su mamá. Vinieron sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Y entenderme que la palabra de prenderle es más que apresarle, es para protegerle. ¿Por qué? Porque decían, pero Jesús está fuera de sí. Y vamos a mirar el por qué. La familia de José y María era una familia normal. Y Jesús había crecido como un niño normal, aprendiendo un oficio de carpintero. Y de repente empiezan a ver ahora la manifestación del Mesías de Israel, con milagros y palabras y la cantidad de gente. ¿Pero quién es este? Nuestro Jesús, aunque había conocimiento en María, porque a ella le había sido revelada ya. Vamos a entrar que esto es interesante. Pero había tres reacciones. La reacción de la gente, acudía. La reacción de la familia de Jesús, diciendo, pero me parece que está fuera de sí, con buena intención. De verdad, no juzguemos a la familia. Imaginemos que tuviéramos un hijo portentoso en casa y de repente está todo callado y de repente empieza a hacer cosas. ¿Cuál es la primera reacción del papel a la mano con mucho cariño? ¿Qué le pasa? Este chico. Vamos a entender esto. Y la tercera reacción es la reacción de los fariseos. Este hombre es, dice, por Beelzebú, echa fuera los demonios. ¿Qué reacción? Una de ellas bien peligrosa. Una de ellas muy peligrosa. No podemos manifestar que las obras del Espíritu Santo son hechas por el diablo porque tenemos un tremendo problema. Las otras no. Bueno, tienen solución. Vamos a ver cada una de ellas. Pero fijaros, es imposible aceptar a Jesús, al Jesús de los Evangelios, como un mero maestro o un buen maestro. Los relatos que aquí tenemos no dejan esa evidencia que Él es algo más que un mero hombre. A veces habla con una persona y dice, sí, Jesús fue un buen maestro, eso ya no cabe. Jesús fue Dios encarnado. Eso es la verdad profunda. Eso que dice, fue un buen maestro, es Dios encarnado. Es algo más que un buen maestro. Es algo más que eso. Es Dios con los hombres. Es que no ha habido ninguno que se haya proclamado en esa forma que lo hizo Jesús. Es Dios encarnado. La propia reacción de las personas que le rodearon nos muestra que esto está claramente. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para perdonar pecados. ¿Os acordáis que
que cuando se manifestó con el paralítico. Hay dos opciones. O los que estaban en la sinagoga dicen, este hombre está loco. Mira, con Jesús hay dos opciones. O se cree que él está loco o traes a tus pies como Señor y Salvador, pero nunca como Maestro solo. Porque Jesús no hay un punto intermedio. No hay, ¿me entendés lo que quiero decir? No hay un punto intermedio. Lo que él dijo, si fue mentira, tremendo. Pero lo que dijo, si es verdad, porque ¿quién puede decir tus pecados son perdonados? Los fariseos decían, ¿pero quién puede decir esto? Y el Señor se calla, ¿no? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar de pecados. Ahora le digo a este hombre, levántate y anda. Y se levantó y andó. Quiere decirse que Jesús es más que un mero maestro. Solo Dios puede hacer que un hombre con una mano seca, a la sola voz del Señor Jesús, esa mano se restaure. Solamente Dios puede hacer esto. Y os acordáis que habíamos mencionado que Jesucristo, a su sola palabra, esa mano quedó restaurada, igual que el Creador, a su sola palabra, hizo los cielos y la tierra. Exactamente igual. Exactamente igual. El poder de Dios obrando. Por tanto, es claro y es evidente que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios con nosotros. Bueno, en ese sentido se podía considerar que está fuera del sí con los propios familiares. ¿Por qué? Ellos habían visto aprender a Jesús cuando tenía 5, 6, 7, 8. Habían visto jugar, habían visto estar en carpintería, aprender el oficio que José le había puesto, en el cual tenía que tomar el martillo, tenía que tomar los clavos y seguro que alguna vez se daría aprendiendo el oficio para hacer una mesa o hacer. Ellos lo habían visto de esa forma. No creo que Jesús, en su poder y en su gracia, dijera, a ver, haz una mesa. Y la mesa sale. No, aunque él tenía poder. Pero no, fue un niño normal, que crecía en una familia normal, donde había hermanos y hermanas. O sea que la reacción de ellos fue como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Pero María puede que haya dudado. Bueno, María guardaba muchas cosas en su corazón. Primeramente ella había tenido una revelación del ángel Gabriel que le había dicho, el santo ser que será concebido será hijo de Dios. Dice que ella guardó eso en su corazón. Pero pasa el tiempo. ¿Os acordáis cuando he llevado al templo? Y había un hombre allí en el templo mayor, Simeón y Ana, que empezaron a decir, ese es el que el propio Simón dijo, bueno, mis ojos han visto la redención de Israel. Señor, ya me puedes llevar. Dice que María guardaba todo eso en su corazón. Es posible que la realidad, María, en esa realidad, pues no dudaría del hecho de quién era Jesús. Pero, o cuando es llevado al templo, ¿os acordáis? Cuando él tiene 12 años y es llevado al templo para presentarlo, ellos vuelven a Nazaret y se dan cuenta, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Vamos. Pensaban que había ido con algún familiar. ¿Se dan cuenta? Era un niño normal, con alguien de la familia, quizás está. Pero dijeron, no está entre nosotros. Y volvieron a Jerusalén y lo vieron sentado allí con los doctores de la ley. Y las palabras que él le dijo a María y a José, claro, ellos se quedaron, como dice el pasaje, ¿dónde encontramos? En Lucas, en Lucas, dice, en el capítulo 2, a la edad de 12 años, entonces él les dijo, ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendían las palabras que les habló, y descendió con ellos y vino a Nazaret, y fijaros, y estaba sujeto ¿a quién? A ellos. Quiere decir que Jesús, como niño, estaba sujeto a sus padres, y no había nada extraordinario en su forma y su comportamiento que otro niño, o su hermano o su hermana. En ese sentido, por eso los familiares, al ver ese despliegue de poder, ellos están diciendo, ¿qué? Y por eso llegaron allí para, la palabra
prenderle, podríamos decir, para decirle, vamos a llevarnos a Jesús a Nazaret, porque si no, él va a terminar mal. Llegaron a pensar eso. Llegaron a pensar eso. Sus hermanos también, o mejor dicho, sus medios hermanos, porque tenemos que entender que María tuvo más hijos. Y la palabra de Dios no lo dice. A veces la persona dice, pero no, fue virgen todo el tiempo. No. Si leemos en Mateo capítulo 13, eso no quiere decir que por ser madre está mal. Su madre es lo mejor que hay, ¿verdad? Dice en Mateo capítulo 13, y aconteció que acabando Jesús esta parábola, pasó de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas, ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿No te das cuenta? O sea que parece ser que la familia de María y José tenía por lo menos, habría 5, contando con Jesús, 6 medios hermanos. Una familia grande. Está ahí, no, María no tuvo, sí, la palabra nos dice. Así que por eso los hermanos estaban ahí. Y debemos de entender la reacción de ellos. Antes de comenzar su vida pública, nada nos dice la palabra si no creían, sino que crecía en conocimiento. Pero creció, como he dicho antes, como un niño adolescente, con una vida normal, siendo carpintero, ¿verdad? Y aprendiendo su oficio. Y, como decía John MacArthur, él decía que no creo que Jesús, a la edad de 20 años, cuando llegó alguien a hacer una mesa, dijo, mesa, que se haga una mesa, sin poner los clavos, no creo, ¿verdad? Porque todavía hay que tener, pero no se manifestó hasta la edad de 30 años. Bueno, de repente a la edad de 30 años comienza ese despliegue de poder y a esta familia les sorprende grandemente y están diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y hay un principio de incredulidad en ellos. Y es natural. Fijaros que en Juan capítulo 7, versículo 4 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Pero fijaros, estos hermanos que no creían en él, cuando Jesús murió y resucitó y vino el Espíritu Santo, María, que estaba en el aposento alto, Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén, el escritor de la carta de Santiago, que es medio hermano de Jesús. Judas escribió la carta de Judas, que es medio hermano de Jesús. O sea que después creyeron. Y aquí hay una enseñanza. A veces la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios iluminada con el Espíritu Santo es más fuerte que la fe de la vista. Los hijos de Israel vieron el mar abrirse ante sus ojos, pero después dudaron. Pero la fe revelada en el Espíritu Santo es más fuerte que la fe de los ojos, la vista. ¿Damos cuenta? O sea que hubo un tiempo en la familia de ellos que dijeron, están fuera de sí. Pero al final del tiempo, sus hermanos fueron pioneros y fueron fieles, y ellos dicen, esclavos de Jesucristo. En el libro de Judas, hermano de Jesucristo, medio hermano, esclavo de Jesucristo, que llegaron a creer. Y María también estaba en el aposento alto cuando recibieron el Espíritu Santo. Nos damos cuenta. Pero que hubo esa duda al principio. Hay pastores que se meten en ese punto. Tenemos que entender el contexto. Pero al final, sus hermanos creyeron. O sea, quiere decirse, ¿qué es el punto? Que se entienda que Jesús está fuera de sí en un momento particular, pero después, a medida que se van pasando el tiempo, llega a deslumbrar y a creer en él. Está bien. Aquel que recibe la curación y al final del tiempo llega a creer en él, está bien. Pero aquel que se atreve a hacer y a decir lo que dijeron los escribas que venían de Jerusalén, se encuentra en un terreno peligroso. Dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios
echa fuera de los demonios. Tremendo. Jesús estaba manifestando como el Mesías de Israel. Y estos están sacando una conclusión bien peligrosa. Y fijaros que el Señor, yo no sé, ¿verdad? Él es el manso de los mansos, porque tuvo la santa paciencia de llamarlos y explicarles. ¿Sí? Cuando escucha el Señor eso, lo llama y le quiso explicar por parábolas, versículo 27. Habiéndolo llamado, le decía esta parábola. Les dio dos parábolas para que entendieran que lo que estaban diciendo ellos se estaban pasando. ¿Cómo puede Satanás esas cosas? Está ahí. Y aquí pone dos parábolas: un reino y una casa. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no permanece. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no permanece. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué está diciendo aquí Jesús con todo esto? Que ellos tienen que entender que el Señor le pone estas dos parábolas, el reino dividido y la casa dividida. Los milagros que yo estoy haciendo, le está diciendo, anuncian mi verdadera identidad como el Mesías de Israel. El propósito era de sacar a ese hombre fuerte y despojarlo. ¿Quién es ese hombre fuerte? El diablo. El reino. Él vino a inaugurar un reino. ¿Para qué? Para desterrar el qué. El reino de las tinieblas. ¿Quién tiene el reino de las tinieblas? Satanás. Y para desterrar ese reino se requiere una autoridad más fuerte que el hombre fuerte. ¿El hombre fuerte quién es? Satanás. ¿Cómo? Les hace pensar cómo Satanás va a ir contra sí mismo. Está diciéndoles, el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo puede el diablo echar fuera a otro diablo? Y el Señor está explicándoles con todo el amor del mundo, porque están tocando un terreno peligroso. Y el terreno es el pecado imperdonable. Es el versículo. El pecado imperdonable. Versículo 28. Y le dice lo siguiente: de cierto, cuando el Señor dice, de cierto, hay que poner buenos oídos. Dice, de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y fíjate, esta es la esencia del Evangelio. Todos. Si los pecados fueran como la grana, dice, como la blanca nieve serán reprendidos. Y las blasfemias, cualquiera que sean. Esa es la realidad de lo que es el Evangelio. En Isaías 18 dice, venid luego, irá Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Ahora, fijaros la acotación que el Señor hace aquí. Cualquier cosa al hombre se le puede perdonar. Si se arrepiente de sus pecados, porque yo estoy seguro que Judas, si llega a llorar como Pedro y pide perdón a Dios, Dios le perdona. Dios le perdona. Pero fijaros lo que dice el versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí encontramos algo muy importante para aquellos que dicen que no existe el infierno, que no existe la pena eterna. Hay algunos, como son adventistas del séptimo día, que se atreven a decir esa blasfemia. Oiga, ¿qué hace usted en este pasaje? Existe la pena del infierno eterno. Este pasaje lo dice. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. Aquí encontramos un aviso peligroso. Es posible que el alma de un hombre quede perdida para siempre en el infierno. Por esto. Y analizando la perspectiva de lo que puede ser el pecado imperdonable, al afirmar que los
de Jesús eran hechos mientras, mediante el poder del diablo. Es pecado contra el Espíritu Santo. Ellos rechazan el testimonio a través del Espíritu Santo y lo asocian con el diablo. La razón de esta sentencia, la encontramos aquí, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Él hacía esto por el dedo de Dios. Y ellos decían, tiene espíritu inmundo. Aquí hay como es algo muy delicado, hermano. Yo he mirado un hermano que habla sobre esto, el escritor y expositor bíblico, como va grabado aquí, ¿verdad? Pues es bueno aclarar qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El expositor bíblico J.D. Pentecost, bien conocido, un hermano muy entrañable en la Iglesia de Dios, dice lo siguiente: el Espíritu presentó el testimonio final tanto de la persona como de la palabra de Cristo. Si uno rechaza el testimonio final, no hay más testimonio que Dios pueda ofrecer. Aunque rechazar la palabra de Cristo era pecado, una persona podía ser guiada a confesar ese pecado y reconocer esa verdad mediante el testimonio del Padre, y está bien. Rechazar el testimonio del Padre era pecado, pero una persona puede ser guiado a poner fe en Cristo por el testimonio del Espíritu Santo, y está bien. Pero si uno rechaza el último testimonio, no habrá más testimonio para llevarle a Cristo. De modo que no podía haber perdón para el para el pecado de atribuir la obra de Cristo a Satanás, cuando en realidad la obra había sido realizada por el Espíritu Santo. En definitiva, el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Si yo rechazo ese testimonio, estoy al aire, sujetándome a mí mismo ante la santidad del Creador, una posición peligrosa, no aconsejable. Muchos tienen esa postura por un tiempo y la misericordia de Dios puede actuar en él todavía. Pero atribuirle al Espíritu Santo, que es el poder de Satanás, anula voluntariamente el único remedio que Dios ha dispuesto para venir a la persona de Cristo. Y él dice que ese pecado solamente, hay hermanos que dicen que ese pecado solamente fue posible cuando Jesucristo estuvo en la tierra y rechazaron de esa forma los judíos, los líderes judíos, a Jesús como por obra de Beelzebú. Hay otros hermanos que dicen, bueno, es que si rechazan el Espíritu Santo, ya no hay convicción de pecado. Y si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, ¿qué pasa? No hay perdón. ¿Está bien? Nos damos cuenta la realidad de lo que... Esto es un punto teológico, pero es necesario tocarlo, ¿verdad? Y ahora, y por último, o sea, que cualquier pecado final es contra el Espíritu Santo. No tiene jamás perdón sino que el reo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que testifica de Cristo y es el que redarguye del pecado. Si la persona no dice, bueno, yo estoy bien, pero bueno, pues ahí queda. ¿Os dais cuenta? Lo importante de la palabra de Cristo. Y hay una frase muy hermosa que termina el Señor aquí, cuando le habla a la madre y a los hermanos y dice, están fuera. Tu madre y los hermanos están fuera, dice el versículo 32. Y él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y aquí creo que tenemos que entender algo aquí. Jesús no está despreciando a su madre ni a sus hermanos. ¿Os acordáis que cuando él está en la cruz del Calvario y está muriendo, qué le dice a Juan? Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Jesús fue un buen hijo y no quería y no despreció nunca ni a su madre ni a sus hermanos. ¿Me entendéis? Lo que Jesús quiere decir aquí, que en la relación con Él, cuando tú y yo hemos puesto la fe en Él y estamos en la voluntad de Dios, dice, ese es mi padre, es mi hermano y es mi madre. O sea, nos está enseñando que la relación, que creo que dice, porque dice, y mirando a los que estaban alrededor de él, dijo, he aquí,
mi padre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No está despreciando a los madres y hermanos, sino que está teniendo el privilegio de haber creído en Jesús y la relación que Jesús quiere darnos aquí. Hay una relación íntima entre hijo y madre, claro que la hay. Bueno, el Señor dice, cuando tú has creído en mí, eso supera a las relaciones humanas. Cuando tú y yo hemos entrado en el reino de Él a través de poner la fe en Él. Y Él dice que es su madre, es su hermano y es su madre. Y no está poniendo a menos a la mamá, a los hermanos, pero está dándonos una lección que es hermosa, porque si tú y yo estamos en Él, Él nos dice esto, lo creo, ¿lo crees? Amén. Muy bien, habíamos comenzado con esa realidad y terminamos este pasaje con esa realidad. ¿Sabes que hay más que tengo aquí? Pero lo dejamos en cuanto al pecado imperdonable.